Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra transmisión más. Hoy día 10 de enero de 2021. Sean bienvenidos, bendiciones para todos. Y miren, yo estoy aquí relajándome, estar calmado y preparándome espiritualmente para la transmisión del día de hoy. Les digo, los avisos del día de hoy son, acuérdense los diezmos y ofrendas, llevársela a la casa de nuestra hermana Elizabeth. Si no pueden traerlos, llamarle o mensajearle, WhatsApp, lo que ustedes ya saben manejar, y ella va por ellos. Tomo ya se la saben. Y también para que estén atentos a sus clases dominicales, que ya regresamos. Qué bendición, ¿no? Ya regresamos y pues creo que mi tía Elvira ya va a iniciar el 17, la siguiente semana, con los jóvenes. Entonces, para que jóvenes, padres de familia, les jalen las orejas, jalen lo de las manos y preparen sus Biblias y sus tareas y estén al pendiente de todos sus maestros que unos ya van a estar iniciando, ¿sí? Los dejo también con que estén compartiendo. Comparten en sus redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. YouTube como Isem Calera. Compártanlas, hermanos. Y a su vecino, a sus amigas, a sus familiares, otros, los que nos están viendo de otras iglesias de ISEM o de otro lado, igual saludos y bendiciones. Cuídense, por favor, y estén atentos a lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy. Los dejo con esta palabra hermosa que nuestro hermano pastor preparó para nosotros, y yo sigo preparándome espiritualmente. Y también recuerden ahorita no distraerse, apaguen sus celulares, apaguen no sé, otra cosa que los esté distrayendo. Pónganse cómodos, tenemos la oportunidad de estar cómodos el día de hoy, ¿no? De estar en nuestra casa, en nuestra salita y todo. Pónganse cómodos y para ir listos para escuchar y meditar y escribir y leer y todo lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Dios les bendiga, saluditos, y yo sigo concentrándome. Todopoderoso Dios, siempre tú serás Señor. No depende de un factor ni de una condición. En verano o en invierno, aunque caiga el hombre en su error, aunque tiemble el universo, a pesar de todo, sigue siendo Dios. Todopoderoso Dios. Todopoderoso Dios, siempre tú serás Señor. No depende de un factor ni de una condición. En verano o en invierno,
tiemble el universo, a pesar de todo, sigue siendo Dios, todopoderoso Dios. En verano o en invierno, aunque caiga el hombre en su error, aunque tiemble el universo, a pesar de todo, sigue siendo Dios, todopoderoso Dios. Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están todos? Un saludo para todos a distancia. Muy contento de estar con ustedes a través de este medio, en esta transmisión dominical. Hoy es domingo 10 de enero y pues nos seguimos adelante con las enseñanzas, las predicaciones, las cuales nos pueden ayudar a sortear, ¿no?, de alguna manera las dificultades que estamos enfrentando como país y como el mundo entero, ¿no?, a través de esta pandemia. Y como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, la pandemia trae consigo otras pruebas más, ¿no? Pruebas diversas de todo tipo a las que se enfrentan cada familia de nuestras sociedades. Y entonces tenemos que aprender a enfrentar estas pruebas, estas dificultades de la manera correcta. Una carta que nos ayuda y nos aconseja y que nos habla acerca de esto es la carta del apóstol Pedro, la primera carta del apóstol Pedro. Ella contiene mucho este tema acerca de las pruebas y las dificultades que sufre el creyente. Por ejemplo, si ustedes me permiten hacer un recorrido rápido, desde el capítulo 1 de Primera de Pedro, ¿ya lo tienen ahí? Primera de Pedro, desde el capítulo 1, de versículo 7, ya nos comienza a hablar de las pruebas. Dice ahí: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Ya nos comienza a hablar de las pruebas. Luego en el capítulo 2, fíjense, versículos 19 al 23, nos dice: porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Estamos viendo todas las veces en las que Pedro está mencionando este asunto de las pruebas, y ya comenzamos a ver algunas acciones a tomar, ¿no?, en cada una de ellas. En el capítulo 3, versículo 9, dice Pedro: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Luego ahí mismo en el capítulo 3, versículos 14 al 17, dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo.
porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Luego nos vamos al capítulo 4, versículos 12 al 16. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en gran alegría, con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Luego nos vemos al capítulo 5, versículos 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Como ustedes pueden darse cuenta, el apóstol Pedro en su carta aborda este tema, ¿no? Mucho. Él es uno de los escritores que más aborda el tema acerca del sufrimiento del creyente, el sufrimiento y las pruebas en la vida del creyente. Las pruebas son parte de la vida cristiana, no son deseables, pero sin embargo en esta vida son imprescindibles. ¿Para qué? Para que el Señor trate con nosotros. El trato de Dios para con nosotros muchas veces se da a través de pruebas, pero el problema es que nosotros no sabemos responder adecuadamente a las pruebas o a las tentaciones que nos vienen. Por ejemplo, las pruebas las podemos catalogar en estas dos, ¿no? O son tentaciones de Satanás para hacernos caer, o son pruebas de Dios para hacernos crecer. Y ambas son pruebas difíciles. ¿Qué deberíamos hacer los creyentes con las pruebas que Dios nos envía? Deberíamos de ser dóciles, recibirlas y aprender de ellas, ¿no es cierto? ¿Y qué deberíamos hacer con las tentaciones del diablo? Dice aquí este versículo 5:9, tendríamos que resistirlas, resistir al diablo para que huya. Lo que sucede es que nosotros a veces respondemos al revés. A las tentaciones de Satanás las aceptamos dócilmente, ¿no? Y a las pruebas que Dios nos envía, las resistimos. Estamos alrevesados. Por eso vivimos con tanta amargura, incertidumbre y depresión, porque no sabemos responder correctamente a las cosas que nos suceden. Por eso, hermanos, como a veces no sabemos responder adecuadamente, tenemos que aprender a responder adecuadamente con la palabra, y eso sería tema de otro sermón. Cómo responder correctamente a las pruebas, aunque aquí ya di un pequeño resumen, ¿no? A las pruebas con docilidad, porque vienen de Dios. A las tentaciones, resistirlas y rechazarlas, porque vienen del diablo. Y la palabra nos hace sabios para distinguir entre unas y otras. Tenemos que aprender a responder correctamente. Sin embargo, las pruebas son difíciles de tratar y en esta vida jamás se van a acabar. Entonces, el apóstol Pedro, dentro de su carta, al final en los versículos 10 y 11, dentro de parte de su doxología, de su saludo final casi, el apóstol Pedro nos da un modelo de intercesión. ¿Cómo debemos interceder unos por otros o por nuestros hermanos que se encuentren en dificultades y en pruebas? Ya que este es el tema de la carta, entonces el saludo final del apóstol Pedro, o el deseo, su oración final por la iglesia, tiene que ver con esto. Cómo responder correctamente, cómo interceder correctamente por nuestros hermanos que se encuentran en dificultades. Y es lo que vamos a aprender el día de hoy, ¿ok? Si tú dices, bueno, vi que mi hermano anda en pruebas, en tribulaciones, ya me di cuenta en el WhatsApp o por los mensajes, o alguien nos comentó que la familia fulanita de tal está en problemas económicos, o perdió un familiar, o problemas de este tipo, de esta otra índole, nos damos cuenta de esas situaciones y entonces quisiéramos interceder por nuestros hermanos. Y a veces no sabemos qué pedir, ¿no? ¿Qué vamos a pedir por ellos? Bueno, aquí tenemos la guía, aquí tenemos el modelo de qué es lo que deberíamos de pedir por nuestros hermanos que están pasando por tiempos de prueba. Muy bien, entonces vamos a verlo. Estamos en los versículos 10 y 11. Y ahí en el inicio del 10 dice, mas el Dios de toda gracia,
Y aquí lo que notamos es que el apóstol Pedro va a expresar un deseo, o sea, una oración a manera de deseo, un deseo a manera de oración, como lo quieran ver. Y comienza este deseo por la iglesia, por los hermanos que están sufriendo, lo comienza diciendo: mas el Dios de toda gracia. ¿Quién es el que nos da las cosas? ¿Quién es el que nos da todas las cosas? Es Dios. ¿Y por qué nos la da? ¿Porque lo merecemos? No, por su gracia. Por eso Pedro comienza diciendo: mas el Dios de toda gracia. Comienza su oración. Cuando nosotros intercedamos por los hermanos, tendremos que decir que el Dios de toda gracia, porque yo no puedo dar lo que te hace falta. Te puedo ayudar de alguna u otra forma, sí, dar cierto apoyo, pero el único que nos puede ayudar en ciertos momentos de la vida es Dios. Y nos ayuda, ¿saben por qué? Por su gracia. ¿Qué es gracia? Lo vimos en el curso 1. La primera lección del curso 1, nosotros aprendimos lo que es gracia. A ver si se acuerdan. Gracia es todo aquello que nosotros no merecemos. Es aquello que no podemos adquirir ni comprar. Es todo aquello que Dios nos ofrece por su benignidad, porque eres bueno. Y es aquello que pide una respuesta. Eso quiere decir, cuando tú recibes gracia, tienes deseos de compartir gracia. Esa gracia recibida la quieres compartir. Esa es la definición completa de lo que aprendimos de lo que es gracia. Por eso decimos, Dios nos da su bendición en tiempos de prueba. ¿Por qué? Porque Él es bueno, no porque lo merezcamos, y además nos da algo que nosotros no podríamos adquirir de ninguna manera. No lo vamos a recibir a través de medios humanos. Lo que nosotros necesitamos es la ayuda divina, y Dios nos la ofrece por su gracia. Y todas las cosas que vamos a ver a continuación tiene que ver con la gracia de Dios, ¿verdad? Revelada, expresada para sus hijos, porque Él es bueno. Muy bien. Entonces dice Pedro: mas el Dios de toda gracia. Ahora, después, ¿qué es lo que cuál es el fundamento de nuestra intercesión? Lo que Dios hizo por nosotros por su gracia en primera instancia. Y ahí dice: mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Este Dios de toda gracia, ¿cómo demostró su gracia para nosotros? Nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. A través de los méritos de nuestro Señor Jesucristo, a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nosotros, por la gracia de Dios, tenemos entrada a la gloria eterna. Y este es el fundamento de la intercesión. Esta es la razón por la que nosotros vamos a interceder por nuestros hermanos. Este es el fundamento de nuestra petición a Dios. Voy a poner un ejemplo. Es como cuando Moisés intercedía por el pueblo de Israel. Ustedes recordarán varios momentos en los que el pueblo de Israel fue tan rebelde que Dios le dijo a Moisés: apártate, déjame destruir a este pueblo, déjame acabar con ellos, los voy a acabar, y de ti, le dijo a Moisés, sacaré una nueva nación, un nuevo pueblo, más obediente. Déjame terminar con estos. Acuérdense que esta promesa Dios se le había hecho, de tener una nación grande, se le había hecho a Abraham primero. Le dijo: de ti saldrá una gran nación, y de esa nación serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios le había dicho esto ¿a quién? A Abraham. Pero años después, por la rebeldía del pueblo, Dios le estaba diciendo a Moisés: apártate de ellos, que los voy a consumir, y de ti voy a hacer una nueva nación. Y entonces Moisés intercede por el pueblo. ¿Y en qué basa Moisés su intercesión? En lo que él conocía, que era el llamado de Dios para Israel. Moisés sabía que Dios había elegido a Israel desde Abraham, y después lo había llevado a Egipto, y después lo sacó de Egipto con mano poderosa, con milagros, para después meterlos en la tierra prometida, ¿verdad? Y que entonces Israel comenzara a ser luz para todas las naciones. Y Moisés sabía eso, y le dice a Dios: Dios, no destruyes este pueblo, porque tú lo sacaste para hacer luz para las naciones. ¿Qué dirán los egipcios? ¿Que sacaste a los israelitas para matarlos en el desierto? Vean cómo la base de la intercesión de Moisés era lo que él conocía, que era el llamado de Dios para Israel. Lo mismo nosotros. Si nosotros sabemos que el llamado de Dios para los creyentes es para estar en su gloria eterna, Dios nos llamó a su gloria eterna en Cristo.
Esta es la base de la intercesión. Eso quiere decir, yo voy a orar por mis hermanos porque ellos son llamados para la gloria de Dios. No son llamados para perdición, no son llamados para caer en pecado, no son llamados para tropezarse una y otra vez y quedarse tumbados en el piso, en el pecado. No son llamados al fracaso. Mis hermanos son llamados a la gloria eterna y ese es el fundamento de mi intercesión. Por eso intercedo por estos llamados, para que la gracia de Dios esté sobre ellos, sobreabunde en ellos y los levante y sigan adelante a pesar de las pruebas. Este es el fundamento de mi intercesión, el saber que mis hermanos son llamados a la gloria eterna en Jesucristo. ¿Ok? Entonces, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, y luego que sigue diciendo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, ¿ok? Después de que hayáis padecido un poco de tiempo. O sea, ¿en qué condiciones nos da Dios su gracia? En las condiciones más adversas que tú puedas conocer. Porque cuando abunda el pecado, cuando abundan las pruebas, sobreabunda la gracia de Dios. La gracia es especialista en sobreabundar cuando hay escasez, cuando hay dificultades. Como dice el canto de Dios de proezas, ¿no? Es realizar lo irrealizable, hacer posible lo imposible, poner luz en la oscuridad para demostrar su majestuosidad. Entonces nuestro Dios de proezas es capaz, es especialista en hacer esto. A través de su gracia, ¿verdad?, dar lo que hace falta en medio de la dificultad. Por eso dice, después que hayáis padecido. Ahora, esto quiere decir también que tendremos que padecer. En este mundo tendremos aflicción, dijo Jesús. En este mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Pero tendréis aflicción. El Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte. ¿Qué significa eso? Vas a andar en diferentes momentos de tu vida, vas a pasar por el valle de sombra y de muerte. Vas a tener que padecer, es parte de la vida. El padecimiento, las pruebas son parte de la vida. Sin embargo, nosotros entendemos, los creyentes, ¿verdad?, que esto es por un poco de tiempo, como dice aquí, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Porque siempre vas a salir. Y además, esta vida es corta en contraste con la eternidad. Así es que este padecimiento es por un poco de tiempo, pero vas a pasar por ello. Pero aquí dice el apóstol Pedro, después que hayáis padecido un poco, porque tendrás que padecer, entonces el Señor va a hacer algo. Y aquí comienza diciendo el apóstol Pedro, Él mismo os perfeccione, Él mismo os afirme, Él mismo os establezca, Él mismo os fortalezca, Él mismo. ¿Quién lo va a hacer? El mismo Señor, Él lo va a hacer. Y esta es parte de la intercesión nuestra. Nosotros no intercedemos diciendo, yo te voy a ayudar, soy el superhermano, ¿no? Y ahí voy a tu rescate. No, el que te puede ayudar de una manera completa y perfecta es el Señor. Claro que a veces puede utilizar medios humanos, pero a través de una gracia divina, ¿no? Entonces, en medio de esas condiciones de prueba, Dios nos va a ayudar. Y lo va a hacer Él mismo, como dice aquí. Ahora, estas palabras que están aquí, perfeccione, afirme, fortalezca, establezca, estos 4 verbos están conjugados igual en el griego, igual. Están en tiempo aoristo, modo optativo, voz activa. Y quisiera hacer una pequeña explicación de esto porque esto es importante. Si está en voz activa, significa que el sujeto realiza la acción sobre otro. En este caso, Dios sobre nosotros. Dice el apóstol Pedro, Él mismo os, ¿verdad? Él mismo os perfeccione, afirme, Él mismo os fortalezca, Él mismo os establezca, Él mismo lo va a hacer. Y estemos activos, eso quiere decir, sí, Dios es el que lo hace. Está en tiempo aoristo, significa esto que el apóstol Pedro está haciendo una intercesión de que Dios haga una obra completa y perfecta, ¿verdad?, en cada uno de nosotros, una obra completada. Pero está en modo optativo, que es un modo de opción. Esto significa que Dios a veces lo va a hacer y a veces no. No. Está en optativo porque es una oración. Y la oración es un deseo expresado. El apóstol Pedro está expresando un deseo. No está dudando
no le falta certeza a Pedro. Él no está dudando de la poderosa gracia de Dios. Él sabe que Dios lo puede hacer. De acuerdo a sus planes poderosos, Él lo puede hacer. Entonces es una certeza lo que Dios hace. Sin embargo, tú lo expresas a través de una oración, y la oración es un deseo. Es lo que hemos estado enseñando siempre, ¿no? Tú no tienes que ordenar nada. Tú lo que puedes hacer en la oración a Dios es expresarle un deseo. Y aquí está en modo optativo, significa es una opción, porque la oración finalmente es un deseo. Entonces, cuando tú intercedes por tus hermanos, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás expresando un deseo, pero claro, basado en el conocimiento que tú tienes sobre la gracia de Dios. Ese deseo tú lo fundamentas en lo que sabes que Dios puede hacer. ¿Y lo sabes por qué? Porque lo conoces en su palabra. Conoces la palabra de Dios y entonces conoces a Dios. Sabes de lo que Él es capaz, además de las cosas que has experimentado. Entonces a Dios lo conocemos por la palabra y lo conocemos por experiencia propia. Y entonces sabemos de lo que Él es capaz, y por eso nuestra intercesión sí está basada en eso, en lo que sabemos acerca de Dios. Pero lo expresamos como un deseo. Muy bien, ahora vamos a ver, ahora sí, cuál es el deseo, o sea, la intercesión que Pedro hace por la iglesia. Y este es el modelo de intercesión que nosotros deberíamos hacer por nuestros hermanos. Este modelo de intercesión lo hacemos, hermanos, nuestra intercesión lo vamos a hacer basados en la gracia de Dios, entendiendo que Dios nos da las cosas porque Él es bueno, no porque las merezcamos y no porque tengamos con qué pagar, sino porque Él es bueno. Nos las da por gracia. Pero también entendemos que Él, el fundamento de nuestra intercesión es porque sabemos que el pueblo de Dios es un pueblo llamado a la gloria eterna en Jesucristo. Por eso intercedemos unos por otros, ¿ok? Y entonces hacemos de esta manera nuestra intercesión, siendo conscientes de la capacidad de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Ahora sí vamos a la intercesión. Dice el apóstol Pedro, Él mismo os. Entonces, que Dios mismo, por su gracia, nos perfeccione. La primera cosa es que Dios nos perfeccione. Estamos hablando en medio de la prueba, que Dios en medio de la prueba, y es más, a través mismo de la prueba, a través de la prueba misma, que Dios nos perfeccione. Pero ¿cómo es posible? Si cuando nosotros estamos pasando por un tiempo de prueba difícil, más bien lo que pensamos es que Dios nos quita, ¿no? Pero aquí dice que Dios nos perfeccione. La palabra perfeccionar es la palabra kartarisein, que significa soldar, remendar, proveer de aquello que hace falta. En otras palabras, completar lo que falta, lo que nos falta. Dios, a través de la prueba, completa lo que nos hace falta a nuestra fe. Pero yo pensaba que la prueba me quitaba. Sí, pero Dios, a través de la prueba, por su gracia, te añade. Yo pensaba que la prueba me quitaba. La realidad es que Dios me añade. Añade lo que le hace falta a mi fe. Esto solamente lo puede hacer Dios. Sí, porque humanamente la prueba sí nos quita. Humanamente sentimos que algo se nos va. Humanamente sí sentimos que no sabemos qué onda. Pero Dios, en ese proceso divino, por su gracia, hermanos, Dios te perfecciona, o sea, completa lo que falta a tu fe. Por ejemplo, Jacob, cuando estuvo peleando con el ángel, Jacob, acuérdense que era un tramposo. Y entonces, cuando él vivió su vida, lo vemos antes de pelear con el ángel, vemos una vida llena de puras trampas, ¿no? Dios fue tratando con él, hasta que llega la culminación del trato de Dios con Jacob, cuando pelea con el ángel de Dios. Y entonces, en esa pelea, Jacob sale herido del muslo, ¿no? Que rengueaba. Pero a partir de ese momento, el ángel le cambió el nombre. Le dijo, ya no te llamarás más Jacob, ahora serás Israel. Y vemos a un Israel distinto, renovado, adquiriendo algo nuevo. Jacob fue completado a través de esta prueba, de esta experiencia. Por ejemplo, Job parece que esta prueba le quitó todo lo que tenía. Le quitó a sus hijos, le quitó sus riquezas, quedó pobre, quedó enfermo. Pero después de la prueba, Jacob, vean lo que dice. Señor, yo antes de oídos te conocía. De oídos te oía, mas ahora mis ojos te ven. ¿Eso qué quiere decir? Que fue completado en su fe.
¿Valió la pena? Para Job sí. Yo creo que para cada uno de nosotros también vale la pena. El apóstol Pablo, cuando estaba sufriendo ese aguijón en su carne, y era tan fuerte el aguijón, tan difícil era para su vida, era una prueba tan difícil que Pablo oraba constantemente: Señor, quita de mí esa prueba, ese dolor, esa situación, ese aguijón en mi carne. Y el Señor le dice, no. Y dice Pablo, 3 veces abrí y Dios me dijo no. Y la respuesta de Dios, ¿cuál fue? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cuál es el principio entonces? Que a través de la prueba Dios te perfecciona. En otras palabras, Dios te da lo que te hace falta. Completa tu fe. Parece increíble. Parece que no puede ser así. Parece que no hay forma de que sea así. Pero estamos hablando de la gracia de Dios. La gracia de Dios trabajando en nuestra humanidad débil. Dios trabajando en nosotros a través de estas pruebas. Increíble. Pero Dios completa lo que falta a nuestra fe. ¿Ok? Y ese es el deseo que dice Pedro, el primer deseo. Él dice, Pedro, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os complete, Él mismo os perfeccione. Segunda cosa que debemos de interceder por sus hermanos, que Dios mismo por su gracia nos afirme, os afirme. La palabra esterixein, hacer firme, hacer algo inconmovible. Y es lo que Dios ha hecho por nosotros. Desde que nosotros creemos, Dios nos hace inconmovibles. Pero nosotros decimos, bueno, es que estoy pasando por una prueba y esa prueba siento que me ha llevado a la deriva. Me siento como un barco a la deriva, un barco que no tiene timón, un barco que no tiene forma de dirigirse, ya se me ha perdido la brújula, estoy perdido, mi embarcación se fue llevado por los vientos, no sé ni dónde estoy perdido. Después de esa prueba estoy perdido. Es lo que piensas tú. Pero Dios por su gracia te sostiene, te afirma. A lo mejor tú crees que estás perdido, pero la realidad es que estás más firme que nunca. Y cuando acaba la prueba te das cuenta de la firmeza que tienes. La fe es probada. Como dice 1 de Pedro 1:7 que leímos, dice que nuestra fe, que es más preciosa que el oro, es probada con fuego, para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, ¿para qué es la prueba? Para que nuestra fe sea más firme, sea hallada en alabanza, gloria y honra, no sea hallada en reclamo, en deshonor, en pecado, en debilidad. No, nuestra fe, ¿verdad? Va a ser probada para que sea afirmada. Déjame ponerles un ejemplo. Cuando nosotros armamos una tienda de campaña, ¿no? Y sabemos que vamos a un campamento y estamos a la intemperie y sabemos que pueden haber vientos y todo el asunto, pues le ponemos unas estacas, ¿no? Armamos la tienda de campaña muy bien estiradita, ¿no? Y le ponemos unas estacas. Es más, cuando hemos ido a Remi, ¿no? Nuestras tiendas las ponemos siempre con estacas, porque ya nos pasó una vez que una tienda se la llevó el viento y estaba Elvira ahí, la doctora, atendiendo gente, y de repente estaban en la intemperie. El viento se llevó la tienda de campaña completa. No sé si se acuerdan de los que estuvieron ahí en ese momento. Entonces, a partir de ese momento nosotros aprendimos la lección y siempre, aunque no hiciera mucho viento, sabíamos que había que poner estacas para fortalecer, para afirmar las tiendas de campaña, porque el viento podía venir en cualquier momento. Muy bien, cuando nosotros ponemos una estaca, la tratamos de poner bien firme. Si vemos que es un lugar con la tierra floja, no buscamos otro lugar donde la tierra esté más firme, porque queremos que aguante, que soporte, que el viento venga y la tienda de campaña no se vaya. Esas estacas, hermanos, somos nosotros. Porque la estaca no sabe de qué es capaz hasta que llegan los vientos. Y vamos a pensar que nosotros somos la estaca y Dios es el que nos clava. Nos pone bien clavados en la tierra, bien clavados, de tal manera que cuando vienen los vientos, la estaca resiste. Pero tú no vas a saber de lo que eres capaz de resistir
hasta que no vengan los vientos más fuertes, los huracanes más fuertes sobre tu vida. Y después de que pase el huracán y tú te mantuviste firme y tu tienda no se fue, tu tienda se mantuvo porque tú estuviste firme. Después de que la prueba pase y tú ves eso, dices, no sabía de lo que era capaz. Ahora, no por mis fuerzas, no, por la gracia de Dios. ¿Cómo es que la gracia de Dios me dio fortaleza para enfrentar esto y mantenerme firme en la fe? Porque no dudo de Dios, porque no reclamo de Dios, porque me mantengo firme en la fe que aprendí, en la fe que recibí en un inicio, me mantengo firme. La prueba no me hizo moverme, soy inconmovible porque la fe que Dios puso en mí está bien puesta. ¿Sí? La fe que Dios puso en mí no está endeble, no es una fe sencilla, no es una fe que se pueda ir tan fácilmente. No, la fe que Dios puso en mí por la palabra, por la semilla de la palabra, es una fe firme. No hay viento que lo pueda quitar, no hay huracán que me pueda mover, pero no te das cuenta de esa fortaleza, de esa firmeza que tienes, hasta que pasas la prueba y tú dices, oh, qué firme estoy en la fe. No por ti, por la gracia de Dios. Pero la prueba te afirma. Qué increíble, ¿no? Cuando tú piensas que la prueba te lleva a la deriva, cuando termina la prueba tú te ves firme, inconmovible, por la gracia de Dios. Eso es lo que Dios puede hacer en nosotros. Y esto debiera ser parte de nuestra intercesión. Señor, que mi hermano se mantenga, ¿qué? Firme. En medio de la prueba, Señor, que mi hermano se mantenga firme en la fe. Acuérdense que la fe es lo más importante. Y es porque lo debemos pedir, es por lo que debemos pedir siempre. Tercera cosa que debemos de pedir. Que por la gracia de Dios, que Dios mismo por su gracia nos fortalezca. La palabra fortalezca es la palabra stenon, que significa llenar de fuerza, llenar de fuerza. Y la mejor imagen para entender esto es cuando el fuego se está apagando, ¿no? Y entonces, ¿qué haces? Le echas aire, o le echas aire con algo, ¿y qué sucede? Avivas el fuego. Esta es la imagen que representa esta palabra stenon. Dar fortaleza significa avivar el fuego. No sé si ustedes han visto, pero en los programas de supervivencia que pasan a veces en la televisión, ¿no? Gente que se está por ahí sola en el bosque y tienen que, ya llegan a la noche y tenemos que encender un fuego y buscan un pedazo de hojarasca o de hierba seca. Y entonces con un fierrito, con una cosa así, tratan de echarle una chispa, ¿verdad? Hacen chispas, y cuando ven que una chispa cayó ahí y comienza a prender, ¿qué hacen? La agarran con mucho cuidado y le soplan. Y le están echando aire, están avivando la llama. Y entonces finalmente enciende, ya, y le ponen más y se hace una llama y luego le siguen echando aire. ¿Qué significa esta palabra? Stenon, que aquí se traduce como fortalezca, significa llenar de fuerza como un viento que aviva la llama, como avivar la llama. Nosotros pensaríamos que la prueba debilita, ¿no? Que la prueba te deja sin fuerzas, que la prueba te deja sin energías, pero sucede lo contrario, porque en medio de las pruebas Dios te hace más fuerte de lo que eras. Y si antes decías, no, creo que no puedo, creo que no voy a poder, creo que estoy débil, después de la prueba tú dices, claro que puedo. Qué increíble que Dios por su gracia te haga más fuerte a través de las pruebas. Y cuando antes decías, no puedo, ahora puedes decir, no, sí puedo, échamelo, sí puedo, claro que puedo. Y es como, me acuerdo ahorita como los personajes que fueron los 12 espías, ¿no? Que fueron a ver la tierra prometida. Y 10 regresaron sin fe. Ante esa prueba que vieron de gigantes y ciudades amuralladas, ellos vieron una prueba que no se podía superar y dijeron, no, Dios nos ha traído acá para matarnos, para que estos gigantes nos agarren como langostas y nos pisoteen. Vámonos. 10 fueron incrédulos. Pero 2 enfrentaron la prueba correctamente y dijeron, sí podemos. Si tenemos la promesa de Dios de nuestra parte, sí podemos. Échanos los 2. Y uno de ellos, después de que pasaron los 40 años y comenzó la conquista, ¿quién fue? ¿Era Otoniel? Dice que todavía tenía fuerzas para conquistar. Él dijo, él ya era un anciano y dijo, denme la tierra que me toca, la voy a conquistar. Todavía tengo energías, como cuando era joven, todavía siento energías para trabajar por el Señor. Cuando el Señor está contigo,
Las pruebas te hacen más fuerte y la edad no cuenta, porque la fuerza se encuentra aquí. Tú sabes que eres capaz en el Señor, pero las pruebas son las que te ayudan a ser fuerte. Fuerte para seguir. Hay un refrán que dice, ¿no?, que lo que no te mata te hace más fuerte. Bueno, esto es cierto en el Señor, ¿no? Cualquier tipo de prueba, si estás en el Señor, te va a hacer más fuerte de lo que eras antes. Pero acuérdense que es una obra de gracia, porque por nosotros mismos sí nos sentimos más débiles, nosotros sí nos sentimos tal vez más desgastados, pero después de la prueba te sientes fortalecido y como diciendo, échenme al que sigue, ¿no? Y después tenemos la última, el último tema de intercesión debe de ser que Dios mismo, por su gracia, nos establezca. Esta palabra es muy interesante, establezca. Es la palabra temelión, que significa poner los fundamentos, poner los fundamentos. Pero, ¿qué diríamos nosotros? Es que cuando yo estoy en tiempo de prueba, siento que no tengo fundamentos, siento que me quitan el piso, siento que no sé dónde estoy parado, ya no tengo firmeza. Cuando estoy en la prueba ya no sé dónde estoy parado. Pero ¿sabes por qué, hermano? Porque ciertamente Dios te está quitando tus fundamentos para ponerte nuevos fundamentos. A través de la prueba, Dios te quita esas cosas en las que tú habías puesto tu esperanza, para ponerte una nueva esperanza basada en lo eterno, basada en la palabra de Dios. Así es que sí, si tú realmente en medio de la prueba piensas que ya no tienes dónde pisar, que se te quitaron tus fundamentos, ¿sabes qué? Es cierto. Dios quiere quitarte esos fundamentos para darte nuevos fundamentos, fundamentos eternos. ¿Sabes por qué? Porque cuando la vida se desploma, es cuando también descubrimos qué cosas son vitales y cuáles son simples decoraciones en esta vida. Y muchas veces nosotros habíamos vivido de decoraciones, dándole importancia a las cosas que eran decoraciones y no a las cosas vitales. Pero cuando viene la prueba, Dios te quita las decoraciones y te quedas con lo vital. Aprendes a poner tus pisadas, tus pies sobre lo que es eterno, sobre lo que es importante, sobre lo que es vital para la gloria de Dios. Recuerdo el caso de Edith González, esta que era una actriz, ya murió, tuvo cáncer y tuvo un cáncer muy fuerte y salió de él. Ya después de un tiempo regresó y se la llevó, pero durante el tiempo que ella había salido del cáncer, la entrevistó Dante Gebel en su show. Y recuerdo que ella decía que las carencias de esta vida ya no le quitaban la alegría por vivir. Ella decía, sé qué cosas son importantes y cuáles no. La enfermedad tan difícil que le tocó, el verse al borde de la muerte, la hizo cambiar de perspectiva. Y aquellas cosas que eran importantes para ella, como la fama, como tener dinero, como la apariencia, etcétera, ya no eran importantes para ella. Esta experiencia de estar al borde de la muerte la hizo cambiar de perspectiva y dice, ¿saben qué? Las cosas normales y triviales de la vida ya no me quitan las ganas de vivir. Voy a disfrutar el tiempo que me quede. ¿Qué diferencia, no? Eso es lo que Dios hace con nosotros. Cuando vienen las pruebas y las dificultades de todo tipo, ¿no? Financieras, de salud, de que de verdad ya no tienes un bocado para llevarte a la boca, que ya no tienes cómo pagar tus cuentas. Cuando vienen ese tipo de pruebas difíciles a la vida, entonces Dios te está quitando esos fundamentos falsos que tenías para establecerte. Dios te establezca, para establecerte sobre nuevos fundamentos, sobre cosas que realmente son valiosas para la vida cristiana. Entonces, Dios va a establecer sobre ti nuevos fundamentos. Qué difícil son las pruebas. Yo creo que nadie nos gustaría sufrir pruebas, porque son difíciles, te llevan al límite. Y entonces nosotros desearíamos no pasar por ellas. Pero, hermanos, son necesarias. Y Dios trata con nosotros a través de ellas. Por eso es necesario que nosotros aprendamos a interceder correctamente por nuestros hermanos, para que cuando estén en pruebas, Dios los perfeccione, los afirma, los fortalezca y los establezca. Y repito, lo hacemos
esta intercesión la hacemos basada en la palabra del Señor y también basada en la experiencia propia. Por ejemplo, voy a confesar nuestro caso, o mi caso personal, de cómo trató Dios conmigo con estas 4 cosas, ¿no? Cuando recibí la prueba más difícil de mi vida, que fue cuando el Señor se llevó a Abdías. Fíjense cómo todavía hoy me trato de ponerme fuerte y me pega, ¿no? Porque la herida jamás sana, eso ya lo sabemos. Y uno aprende a superar las cosas, pero la herida sigue ahí. Así de fuerte es el dolor, así de fuerte es la prueba que a veces Dios nos permite sufrir. Pero ¿saben qué? Yo sí noté algo después de esta prueba. Después de esa prueba, Dios me perfeccionó. Eso quiere decir, completó algo que faltaba a mi fe. Aprendí a confiar más en Dios. Ahora confío en Dios como no lo había confiado antes de la muerte de Abdi. Aprendí a confiar en Dios de una manera impresionante. Dios me completó a mi fe este aspecto que a mí me faltaba. A ustedes no sé qué les falte, pero Dios a través de la prueba completa lo que falta de la fe, y en mi caso me enseñó a confiar más plenamente en la voluntad divina. Después sentí esa firmeza, porque cuando la prueba tú sientes que te lleva a la deriva y te tambalea, tú encuentras la capacidad de resistencia que tienes, y repito, no por tu cuenta. Recuerdo cuando, ya les he platicado esto, ¿no? Pero cuando pues había fallecido Abdi, ya habíamos terminado, fue como al segundo día. Un hermano que yo conocía desde mi juventud y que fue mi discipulador, el hermano Enrique Figueroa, que acaba de ser su cumpleaños ayer. Me acuerdo que él me habló por teléfono y me dicen, Ramón, te habla el hermano Enrique Figueroa. Caray, Enrique, hace mucho que no hablo con él. Entonces ya, hola, ¿qué tal, hermano? Y lo primero que me dice es, varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente, me dijo. Y yo le dije, no me conoces, brother. Yo no soy esforzado, soy un cobarde. Yo no soy valiente. Pero ¿sabes qué, hermano? Yo pensé jamás poder resistir, experimentar alguna pérdida de mi familia. Pensé que yo no iba a poder hacerlo. De verdad lo pensé en algún momento. Señor, pruébame con lo que sea, pero no con mi familia. Y después de la prueba sentí esa firmeza en la fe. Una capacidad impresionante de tener una fe inconmovible. Esto no lo puedo hacer yo. Esto solamente lo puede hacer el Señor en nuestras vidas. Te sientes inconmovible en la fe. Después de eso, la fortaleza. Fortaleza para seguir. Porque cuando tú sientes que ya eres débil y no puedes más, Dios te da fuerza para seguir. Hermanos, nosotros no tuvimos ningún tiempo de descanso. Nos dijeron, tómense un año sabático. Nos decían, tómense unas vacaciones para que superen la prueba, nos decían. Pero nosotros seguimos adelante, no necesitamos de ninguno, porque si bien teníamos el dolor, ¿verdad?, de haber perdido a nuestro hijo, teníamos la ilusión de seguir sirviendo al Señor más que nunca, más que nunca. Yo a mis 58 años estoy listo para irme a donde Dios me mande. Se los digo de veras. Si Dios me dijera, vete a la sierra o vete de misionero, vete, yo vendo aquí, me voy. Tengo la fuerza para hacerlo. Tengo la fuerza en mi fe para hacerlo. ¿Quién te da eso? Te da fuerza, fortaleza, o sea, fuerza para seguir adelante. Es lo que Dios te da. Y luego te establezca, que significa poner nuevos fundamentos. Sí, hermanos, ciertamente aprendí a valorar más lo eterno por sobre lo terrenal. Dios me dio nuevos fundamentos. Y eso no quiere decir que yo ya estoy perfecto, porque cada prueba sigue añadiendo algo a mi fe. Cada prueba me sigue fortaleciendo, cada prueba me sigue afirmando y cada prueba me sigue cambiando los fundamentos para la gloria de Dios. Así es como funciona. Por eso nosotros cuando intercedamos por nuestros hermanos tenemos que hacer esta petición, ¿no?, de esta manera.
¿Quién es el único capaz de esto, como decíamos? ¿Quién es el que nos da todo esto? Es Dios por su gracia. Porque a nosotros, por nuestras propias fuerzas, estas pruebas nos tumban. Estas pruebas difíciles tumban a cualquiera y lo dejan inválido emocionalmente. Y mucha gente, después de pruebas difíciles, se queda así, ¿no? Entonces estas pruebas, humanamente hablando, te tumban y te dejan tirado por mucho tiempo. Pero en Cristo, estas pruebas son diferentes. Estas pruebas transforman lo malo en bueno. Estas pruebas transforman lo débil en fuerte. Solamente por la gracia de Dios. ¿Quién es suficiente sino solamente Dios para ello? Y por eso dice el versículo 11, a Él sea la gloria y el imperio, porque Él es soberano, Él sabe lo que hace. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Claro que sí, Él merece toda la gloria porque Él es el que hace todo eso en nosotros, sus hijos. Y estas son pruebas contundentes de su poder sobre nosotros. Así es que, hermanos, igual que todos los creyentes en el mundo, vivimos en aflicciones, vivimos en persecución, vivimos por la acechanza del pecado en nuestras vidas, o la pandemia, o circunstancias difíciles como finanzas. Todos vivimos por un montón de pruebas en esta vida, en este mundo. En nuestras propias fuerzas y bajo nuestra propia cosmovisión, solo vamos a generar dolor, angustia, amargura y reclamo. Necesitamos, hermanos, aquello que puede transformar lo bueno en malo, lo doloroso en constructivo, y para ello solo Dios es suficiente. Por eso, ¿qué debemos hacer? Interceder unos por otros, para que en los tiempos de dolor, Dios mismo, por su gracia, sea el que nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca para su gloria. Que así sea. Intercedamos unos por otros. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda
sobre